¿Alguna vez te has preguntado por qué nos da hambre? ¿O por qué nos sentimos saciados después de haber comido? ¿Y qué factores influyen en esto? ¿Cómo podemos nosotros controlarlo? Este es un tema muy complejo, pero muy interesante. Entonces te voy a estar haciendo una serie de videos donde te vamos a explicar este tema, nos vamos a meter a entender este tema de una forma profunda. Ahora, en este video voy a estar utilizando algunos términos más técnicos, más científicos, pero descuida que me voy a encargar de explicarlo lo más simple posible. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar. Y para hablar de hambre, lo primero que tenemos que hacer es definirla. Básicamente el hambre es estas ganas, este deseo de comer. Así, de simple. Y la experiencia del hambre puede ser desencadenada por muchos factores. Principalmente vamos a estar hablando de factores biológicos, como por ejemplo el haber pasado mucho tiempo sin comer. También están los factores psicológicos, que es por ejemplo cuando ves a una persona comer, o cuando ves un comercial de comida, o un amigo tuyo llegó con papitas y se te antojan. Eso también desencadena el hambre. Y también podemos estar hablando de los factores culturales. Esto es, por ejemplo, los eventos que se vuelve un tema de convivencia social el presentarse comida. Y a veces la gente ni siquiera está con hambre, pero como estás en el evento y a todos le están sirviendo de comer, pues comes. Entonces, podemos estar diciendo que factores biológicos, psicológicos y culturales pueden estar condicionando el que tú tengas o no hambre. En el video de hoy nos vamos a centrar en algunos de los factores biológicos, es decir, nos vamos a meter solo a la química cerebral y factores un poquito más biológicos, pero en otros videos hablaremos de los demás. Y para empezar a hablar de los factores biológicos, tenemos que mencionar un experimento que se hizo en la década de 1940, donde dos científicos descubrieron que si a unas ratitas les lesionabas una parte del cerebro, que se llama hipotálamo, en algunas partes específicas podías hacer que estas ratitas, ¡pum!, comieran y engordaran. Pero otras ratitas, si le lesionabas otra parte de ese mismo hipotálamo, podías hacer que dejaran de comer hasta que murieran por inanición. Estos estudios llevaron a la comprensión actual que tenemos sobre algunos mecanismos de la saciedad y podemos ver que uno de los principales centros a nivel cerebral que tiene que ver con la saciedad es esta estructura llamada hipotálamo. Pero, ¿qué es el hipotálamo? El hipotálamo básicamente es la parte del cerebro, dicen que es del tamaño de una almendra, ubicado en el centro de nuestro cerebro y está encargado de regular, de mantener el orden en nuestro cuerpo. El hipotálamo, por ende, se encarga, por ejemplo, de regular la temperatura corporal, participa en la regulación del sueño, del deseo sexual y, obvio, también del hambre. Básicamente podemos decir que gracias al hipotálamo nosotros podemos estar manteniendo a raya ciertos impulsos y si nosotros se dañara, como en el caso de estas ratitas, ¡pum!, se descontrolaría algún tipo de comportamiento. Obvio, no es la única parte de tu cerebro que influye en el hambre y saciedad. Por ejemplo, también estamos hablando de algunos centros como el núcleo caudado y demás. No me quiero poner muy técnico acá, pero quiero decirte que sí, cuando hablamos de cerebro no podemos simplificarlo a una sola parte. Hay una interacción tremenda, pero para simplificar este tema, en este video nos vamos a centrar en explicarte el hipotálamo y su rol en la sensación de saciedad y de hambre. Dicho esto, vamos a ver qué rollo. Pues bueno, el hipotálamo, ¿cómo regula el hambre y la saciedad? Pues hay que entender que el hipotálamo, la forma en la que él regula al cuerpo en general, es porque recibe estímulos que le informan sobre cómo está tu cuerpo en general. Y con base en eso, él le da una orden a una partecita que se llama hipófisis o glándula pituitaria, ¿sí? Está bajito del hipotálamo. Entonces, la hipófisis es la que libera hormonas. ¿Qué es una hormona? Una hormona básicamente es un péptido que lo que hace es que le da, viaja a un órgano y lo activa. Le dice, oye, órgano, tienes que hacer esto, y el órgano entonces empieza a funcionar. Las hormonas entonces son comunicadores, ¿sí? Son los que mandan las órdenes para que nuestro cuerpo funcione, modifican las funciones de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que el hipotálamo regula las funciones del cuerpo. Recibe señales, ve qué está pasando allá afuera, le da una señal a la pituitaria y esta libera las hormonas que tenga que liberar. Podemos decir que entonces el hipotálamo es como si fuera el gobernador de la soberana nación de tu cuerpo. Sí. Entonces básicamente está vigilando que todo esté en orden. Y ahora, al igual que cualquier gobernador, pues
está dividido en secciones, ¿no? O sea, tienen una sección de finanzas, tienen una sección de relaciones exteriores o qué sé yo. Yo nunca he sido gobernador, pero el punto es de que el hipotálamo tiene ciertas secciones. Se ha visto que la sección lateral está involucrada con la sensación de apetito, o sea, como todo lo que tiene que ver con ganas de comer, mientras que la parte medial del hipotálamo está vinculada con la sensación de ya me siento lleno. Podemos estar utilizando un esquema para aprendérnoslo. Medial es la M de mejor ya no quiero comer. Y lateral es L de lamer la cuchara porque tengo más hambre, ¿no? Entonces, medial, ya estoy lleno, lateral, genera hambre. Ahora que ya viste toda esta información técnica, podrás saber que entonces aquello que estimule el área lateral va a hacer que tengas más ganas de comer y aquello que estimule el área medial va a hacer que tú te sientas más saciado. Pero, ¿cómo podemos estimular esas partes o cómo lo hace nuestro cerebro? Básicamente hay de dos formas. Una es una estimulación eléctrica y otra es una estimulación hormonal. Empecemos hablando de la respuesta eléctrica. Sabemos que los nervios transmiten las señales a través de un impulso eléctrico. Pues bueno, hay un nervio llamado nervio vago que justamente le hace honor a su nombre. Se le llama nervio vago porque vaga por todo el cuerpo. Este nervio llega desde tu laringe, tu corazón, tus pulmones, tu estómago, tus intestinos. Es un nervio que va por todos lados del cuerpo y de ahí va estando transmitiendo y recibiendo información. Por eso es el nervio vago. Pues bueno, este nervio llega justamente al hipotálamo y le manda señales. ¿Señales de qué? Ahí te va. Ya vimos que este nervio llega al estómago. Entonces, cuando tu estómago se distiende porque tú comiste, eso va a estimular al nervio vago y el nervio vago va a viajar a tu hipotálamo a darle la señal. Oiga, jefe, estamos recibiendo comida. ¡Pum! Entonces, ahí es un impulso que va a hacer que tú dejes de querer comer. También en tus intestinos, cuando los intestinos también se distienden, de nuevo el nervio vago va y le manda la señal, jefe, sí hay comida en los intestinos, queda confirmado. Entonces tu hipotálamo ya puede ir tanteándole el agua a los frijoles. En cuanto a la parte hormonal, en el momento en el que tú empiezas a comer, se le manda una señal a tus órganos que participan en el proceso de absorber la comida, absorber sus nutrientes, descomponerla y digerirla. Y estos órganos se activan. Por ejemplo, el estómago empieza a producir ácido clorhídrico, el hígado empieza a producir lipasa, el páncreas los jugos pancreáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de eso, algunos de estos órganos liberan ciertas hormonas que te ayudan a sentirte con más saciedad. Por ejemplo, en tus intestinos se libera el péptido YY, el PYY. Ay, es que me dio mucha risa. Sí, el PYY siempre me ha dado risa. El PYY llega... Ok, el péptido YY llega a tu hipotálamo y le dice básicamente de que, compadre, sí estamos recibiendo alimentos, bien, activar saciedad y todo el rollo, ¿no? Entonces, esa es una de las hormonas que libera tu intestino para comunicarle a tu hipotálamo que estás recibiendo comida. Ahora, no es la única. También se libera una hormona llamada GLP-1. Glucagon-like peptide 1. Es un nombre muy mamón, pero básicamente GLP-1. ¿Qué hace la GLP-1? Seguro la has escuchado, está muy de moda algunos medicamentos que son miméticos de esta hormona. Esta hormona básicamente también viaja al hipotálamo y hace que tú te sientas saciado. Entonces podemos ver que el hipotálamo es un líder que duda mucho. Necesita que diferentes hormonas, que el nervio vago le estén recordando de que, hey, sí hay saciedad. Y esa razón es por la que no basta ahí. Después de que tú consumiste los alimentos y se eleva la glucosa en sangre, tu páncreas empieza a liberar la tan famosa insulina. La insulina también ejerce un efecto a nivel de tu hipotálamo de saciedad. Entonces básicamente llega la insulina y es como de que, jefe, sí, ya confirmamos que no solo está en el estómago ni en el intestino, sí ingresó la comida a la sangre, ¿no? Entonces, básicamente este conjunto de hormonas, principalmente, son más, pero principalmente estas te ayudan a que tú sientas saciedad cuando estás comiendo. Esto va a hacer que tú ceses de comer. Sin embargo, la cosa no acaba ahí. Tú ya frenaste ese momento la alimentación.
¿Cómo vamos a saber qué tanto vas a aguantar antes que te vuelva a dar hambre? Bueno, pues a nivel biológico, porque recuerda que también hay nivel psicológico y cultural. A nivel biológico, otra parte de tu cuerpo, unas células que funcionan como reservorios de grasa, se llaman adipocitos. Estas van a estar liberando una sustancia que se llama leptina. La hormona de la leptina de nuevo va a ir al hipotálamo y le va a decir: jefe, confirmo que nuestras reservas de energía todavía están. Tenemos energía para pasar el invierno o lo que sea, ¿no? Y básicamente entonces las células de tu grasa van a estar ayudándote a liberar leptina que te ayuda a la saciedad. Esto lo podemos ver mucho si tú, por ejemplo, has llegado a competir en fisicoculturismo o si tú conoces a los fisicoculturistas, pues bueno, cuando se llevan un porcentaje de grasa corporal muy bajo, que están en su peak week, la sensación de hambre es muy fuerte, es brutal. ¿Por qué? Porque básicamente sus reservas de grasa están por los suelos, por lo tanto no va a haber mucha leptina que les ayude a tener saciedad y el impulso de comer es muy fuerte. Ahí realmente lo único que pueden hacer ellos es regular con otros factores cognitivos el aguantarse esa hambre. Es algo incluso peligroso. No es saludable esos temas, pero bueno, eso es meternos en otro rollo. Ahora, eso es en cuanto a saciedad. ¿Qué pasa con el hambre? Cuando tú duras mucho tiempo sin comer, tu estómago, que es un órgano bien chambeador, empieza a liberar una hormona que se llama grelina. ¿Sí? La grelina es básicamente la forma en la que el estómago le comunica al hipotálamo de: oye, compadre, pues no hay mucha chamba, eches unos taquitos o qué. Entonces, cuanto más grelina tengas, más impulso va a ser de hambre. Si el impulso de la grelina sobrepasa al de la leptina y el resto de hormonas, pues básicamente te va a dar hambre, ¿sí? Entonces, eso pasa y la grelina está ahí igual hasta que tú empiezas a consumir alimentos y entonces volvemos al ciclo que te había explicado al principio. La distensión activa el nervio vago, se libera el PYY y GLP-1, la insulina, bla, 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 y eso hace que te sientas con saciedad. Ahora, una vez que ya conoces estos mecanismos, vamos a ver cómo aplicarlos en la vida cotidiana. Entonces, lo primero, empieza a escuchar a tu cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estés comiendo, es muy común que mucha gente se distrae aquí, allá y todo. Tú escucha realmente cuando la distensión ya esté ocurriendo. Escucha cuando tu saciedad ya esté ahí picando. Muchas veces no necesitamos acabarnos todo el plato de lo que nos servimos para sentirnos ya satisfecho. Te invito a que lo veas como un proceso de exploración. Prueba con las porciones viendo qué necesitas tú, con qué porción ya te sientes satisfecho. Muchas veces nos va a sorprender que comemos porciones mucho más grandes de las que realmente necesita nuestro cuerpo. Entonces, punto número 1, escucha a tu cuerpo cuando ya se siente satisfecho. Como dato curioso, esto también está en revisión. Hay mucha controversia en la comunidad científica porque han visto que, por ejemplo, la parte lateral del hipotálamo, que es la que si se dañan las ratitas, estas dejan de comer, pierden el impulso de querer comer, se ha visto que esa área está también relacionada con mucho comportamiento motivacional. Es decir, no solo pierden las ganas de comer, sino pierden ganas de hacer algunas otras acciones. Entonces puede que no sea 100% un área dedicada al hambre, pero bueno, a fin de cuentas, si se daña, se pierde las ganas de comer. Punto número 2, no te hagas pasar hambre. Es decir, también escucha tu cuerpo cuando tiene hambre. Esto te lo menciono por lo siguiente. Tú ya sabes que cuando duras mucho tiempo sin comer, vas a estar liberando la grelina. Muy bien. Muchas personas se tienden a aguantar el hambre. Por ejemplo, los que siguen el protocolo de ayuno intermitente, que es básicamente un protocolo donde dejas una ventana de alimentación que puede ir de 2 a 8 horas, por ejemplo, por decir algo. Y pues bueno, solo en ese periodo comes. Todo el otro periodo te lo llevas en ayunas, ¿no? Y a ver, hay personas que eso les puede ayudar bastante. Tiene que ver el estilo de vida, tiene que ver cómo responde el cuerpo de esa persona y demás. Pero hay otras personas que no les funciona. Y te lo digo porque yo fui una de esas personas y yo me obligaba y me aguantaba. Era como, no, es que yo sí me espero a mi ventana de alimentación y sí voy a poder comer lo que sea. Ahorita no, aguanta el hambre. Ahora, ¿qué pasa aquí? Básicamente, a nivel fisiológico, en el hipotálamo sucede un proceso que se llama regulación a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás teniendo una alta cantidad de estímulo de una hormona, o sea, hay niveles muy elevados de una hormona, en este caso la grelina,
tu hipotálamo lo que va a hacer es una regulación a la baja, va a disminuir la cantidad de los receptores que van a estar captando esa grelina para que tú de esa forma no sientas tanta hambre. Sí, entonces muchas veces pasa que cuando hacemos este protocolo y al principio sentimos hambre, no la aguantamos, no la aguantamos, no la aguantamos, de repente dejamos de sentir hambre y decimos, ¿ya viste? El hambre estaba en la mente. No, compadre. El hipotálamo hizo una regulación a la baja, disminuyó los niveles de receptores que perciben esta hormona para poder evitar que tú sientas el hambre, porque comprendió que no le vas a dar de comer, pero la grelina sigue ahí. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque cuando venga la ventana de alimentación, vas a batallar para sentirte satisfecho, que era lo que a mí me pasaba. Yo en ese momento estaba en la universidad y me llevaba mis toppers de comida y verme comer era un espectáculo. Ya te hablaré después de la experiencia en eso, pero básicamente era comer una torre de toppers llenos de comida y me cabían perfectamente. ¿Por qué? Porque como vas a tener menos receptores de grelina, por decirlo así, pues vas a comer, pero la sensación de ahí, de apetito, va a seguir presente. Entonces, hay que identificar si tú eres una persona que sí le viene bien esto o que no. Entonces, todo esto te lo digo porque pueden suceder varias alteraciones si tú te aguantas el hambre. En resumen, aguantarse el hambre es una forma de no escuchar el cuerpo y puede llevar a consecuencias también como esto, que puede derivar en un trastorno de atracón. ¿Qué hay que hacer? Lo que yo te recomiendo que hagas es que empieces a escuchar al cuerpo. Es así de simple. Pon atención cuando estés comiendo. Comer conscientemente es la mejor dieta, por decirlo así. Entonces, presta atención cuando comes. ¿Qué sientes? ¿Cómo está tu estómago? ¿Ya se distendió? ¿Cómo está tu sensación de saciedad? ¿Ya te sentiste saciado? ¿El PYY ya llegó a estimular tu hipocampo? Tu hipotálamo. Ya ando mezclando otras cosas. ¿O no? Entonces, si escuchas tu cuerpo cuando estás alimentándote, vas a estar bien por buen camino, ¿no? Ahora, también, si escuchas a tu cuerpo cuando tienes hambre, también te va a estar ayudando. Si estás sintiendo ese apetito, dale, o sea, tu cuerpo te está hablando. Ya luego podemos estar hablando en otro video, donde vamos a estar hablando de los factores psicológicos, porque ahí es donde mucha gente se confunde y de repente es como de, ay, sí, luego vamos a hablar de eso. Pero por ahora te invito a que si tú estás consciente y presente en tu cuerpo, lo escuches cuando estás satisfecho o satisfecha y cuando tienes hambre. Es la mejor forma de aplicar estos conocimientos en la vida diaria. Así que si este contenido te fue de utilidad, tú ya sabes que me puedes apoyar mucho con una manita arriba y si tienes dudas sobre este u otro tema, ahí abajito. Y finalmente, si tú estás batallando con este rollo, quieres aprender a alimentarte mejor, adquirir un estilo de vida saludable y fitness de una forma consciente, abajo también te voy a dejar un enlace en el que me puedes contactar y podemos estar trabajando juntos para que logres tu objetivo de una forma natural, sostenible y bastante consciente. Mi nombre es Alex Silva y este es tu canal Fitness Consciente. Nos vemos la próxima. Bye.